Hola a todos. Bueno, para hoy vamos a estar resolviendo este circuito en donde vamos a aplicar el teorema de Thevenin y a la vez también el teorema de Norton. Bien, para ello tenemos que encontrar la resistencia de Thevenin. Sabemos que para encontrar la resistencia de Thevenin tenemos que apagar las fuentes de voltaje y a la vez apagar las fuentes de corriente. Al apagar las fuentes de voltaje va a quedar en corto, así que va a quedar en corto la fuente de voltaje y la fuente de corriente va a quedar como si fuera un circuito abierto. Así que vamos a reescribir el circuito. Esta es la resistencia de 2K. El circuito va a quedar abierto aquí, por lo tanto vamos a colocar aquí la resistencia de 5K. Y a la vez aquí va a estar la resistencia de 1K. Esto lo cerramos aquí y esto va a quedar abierto acá el circuito. Ahora procedemos a reducir la resistencia. Esta resistencia de 2K y la de 5K están en paralelo. Por lo tanto, la procedemos a reducir. 2K paralelo a 5K. Se van a multiplicar 2 por 5 sobre la suma de ellas 2 más 5. Eso nos va a dar un resultado de 10 sobre 7K kilo ohms. Entonces ahora va a quedar en serie con la resistencia de 1K. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin no es más que 10 sobre 7K más 1K. Y esto va a dar como resultado 2.429K. Esta sería la resistencia de Thevenin del circuito. Ahora tenemos que encontrar el voltaje de Thevenin del circuito. Estamos por determinar el voltaje en circuito abierto. Este voltaje de circuito abierto no es más que el voltaje de Thevenin. Este voltaje lo vamos a encontrar hallando el voltaje que tiene la resistencia de 5 kilo ohm. Para ello tenemos que activar todas las fuentes, ya sea si tenga fuentes de voltaje o fuentes de corriente, todas tienen que estar activas, no van a estar apagadas. Entonces en este circuito, como se puede observar, hay una fuente de 1.5 mA con una resistencia de 2K en paralelo. Lo que se hizo fueron transformaciones de fuente. En este caso, esta fuente de voltaje se transformó en una fuente de corriente. Se transformó de la siguiente manera. Se dividió el voltaje, en este caso 3, sobre la resistencia. En este caso es de 2K. Y eso nos dio un resultado de 1.5 mA. Cada vez que vayamos a transformar una fuente de voltaje a una fuente de corriente, esa fuente de voltaje tiene que estar en serie con una resistencia para poder yo hacer esa transformación. De lo contrario, no se va a poder realizar. Y luego de haberla transformado, esa resistencia va a quedar en paralelo. Bien, y aquí entonces tenemos el circuito. La razón por la cual se hizo eso es para simplificar el análisis, debido a que esto que está aquí, estas fuentes se van a sumar o se van a restar. Este signo que está aquí, esta flecha va hacia abajo, la había colocado arriba, ella va hacia abajo, o sea que va en dirección contraria. Esto quiere decir que se van a restar. Si ambas flechas están apuntando hacia arriba, quiere decir que las fuentes de corriente se van a sumar. Pero si están apuntando en dirección contraria, se van a restar. En este caso, se van a restar. Va a realizar la resta de 1.5 menos 7. Eso nos va a dar un resultado de menos
6.5 miliamperes. Ese va a ser el valor de la fuente. Pero ahora ustedes se preguntarán si va a apuntar hacia arriba o va a apuntar hacia abajo. Bien, en este caso va a ir hacia arriba, debido a que estamos colocando el negativo. Si no hubiéramos colocado ese negativo, ella va a estar apuntando hacia abajo. Bien, ahora colocamos los demás elementos en el circuito. Colocamos la resistencia de 2K. Luego colocamos la otra resistencia de 5K. Y luego la resistencia de 1K. Ahora lo que queremos determinar es el voltaje en la resistencia de 5K. Bien, para encontrar ese voltaje, esa resistencia de 5K, podemos hacer un análisis de nodo. Podemos analizar las corrientes que entran en ese nodo, debido a que aquí solo hay un nodo. En ese nodo va a entrar la corriente de 5.5 miliamperes. Y va a salir la corriente en la resistencia de 2K y en la corriente en la resistencia de 5K. Así que va a ser, a ese nodo lo vamos a llamar VA. VA sobre 2K, que es la corriente de la resistencia de 2K, más VA sobre 5K, que es la corriente sobre la resistencia de 5K. Esta resistencia de 1K no la vamos a analizar porque ya no está conectada a tierra. Por lo tanto, ella no va a pasar corriente en esa resistencia. Bueno, y aquí tenemos ya la ecuación del nodo A. Ahora tenemos que proceder a reducirla. Primero vamos a empezar a sumar estos dos valores, ya que son comunes, debido a que tienen VA. Entonces vamos a colocar aquí 5.5 miliamperes. Esto va a ser igual a 7 VA sobre 10.000. Esto es lo que nos da la suma al sumar estos dos valores. Ahora despejamos para encontrar el valor de VA. Este 10.000 va a multiplicar a 5.5 miliamperes y eso nos va a dar un resultado de 55. Pero 55 negativo. Y eso va a ser igual a 7 VA. Este 7 está multiplicando. Él va a pasar al otro extremo dividiendo. Así que por lo tanto VA va a ser igual a la división de 55 sobre 7. Y eso nos da un resultado de menos 7.857 volts. Y VA es el voltaje que se encuentra en la resistencia de 5K. Por lo tanto, esto es el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es menos 7.857 volts. Bueno, hemos determinado ya la resistencia y a la vez también hemos determinado el voltaje de Thevenin. Lo que se va a hacer es expresar este circuito en su equivalente de Thevenin. El equivalente de Thevenin no es más que una fuente de voltaje en serie con una resistencia. El valor de esta fuente de voltaje no es más que el voltaje de Thevenin. En este caso es menos 7.857 volts. Y el valor de esta resistencia va a ser de 2.429K.
Este circuito, si nosotros queremos, también podemos expresarlo en el equivalente de Norton. Para calcular el equivalente de Norton, o sea, la corriente de Norton, IN va a ser el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. El voltaje de Thevenin nos da un valor de menos 7.857. Eso va a ir sobre 2.429K. Eso nos va a dar un valor de menos 3.25 miliamperes. Y luego lo vamos a expresar de la siguiente manera. El equivalente de Norton es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Esa resistencia se le conoce como la resistencia de Norton. La resistencia de Norton no es más que la resistencia de Thevenin, pero en paralelo. Así que vamos a expresarlo de la siguiente manera. Esta es la fuente de corriente. Tiene un valor de menos 3.25 miliamperes. Y esto va a ir en serie, en paralelo, digo, con la resistencia que se conoce como la R de Norton. Y la R de Norton no es más que la resistencia de Thevenin. En este caso es 2.429 kilo. Y ese es el equivalente de Norton. Bien, con esto hemos llegado a la solución del problema en donde se pedía determinar el equivalente de Thevenin del circuito y a la vez también el equivalente de Norton del circuito. Recuerden que el equivalente de Thevenin es una fuente de voltaje en serie con una resistencia y el equivalente de Norton es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Bien, espero poderte haberte ayudado. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete al canal, ya que sería de gran apoyo para mí para seguir creando más contenido relacionado con circuito. También estaré subiendo videos de diverso contenido, física, matemática, cálculo, y nos estamos viendo a la próxima y está pendiente al próximo video. Chao.